No. Tú no puedes. Y después, colesterol. Exactamente. Y por lo tanto, si los cálculos de la vesícula están principalmente constituidos por colesterol, ¿son radiolúcidos o son radioopacos? Radiolúcidos. Por lo tanto, en una placa de abdomen simple no se ve. En una tomografía los cálculos normalmente no se ven, a no ser que se calcifiquen. Entonces, ¿cuál es la mejor forma para diagnosticar cálculos de la vesícula? La ecografía. ¿Ya? Y como curiosidad, el colesterol fue hallado primeramente en estos cálculos de la vesícula. El químico que los encontró justamente allí y le puso el nombre de colesterina, que deriva de cole de bilis y esteros que tienen que ver con sólido, es decir, la parte sólida de la bilis. Y posteriormente se le cambió el nombre de colesterina a colesterol porque ya la química determinó que era un tipo de alcohol. Entonces, con esto creo que nunca se va a olvidar que el principal componente de los cálculos de la vesícula es el colesterol. Tanto así de que el colesterol fue hallado en los cálculos como primigeniamente, el colesterol como molécula fue hallado a partir de los cálculos de la vesícula. Ya hemos visto eso. Esta estructura no tiene límites, no es como una estructura que tenga pues claramente tactos fibrosos o septos, ¿no? Entonces no hay límite. Y entonces se le ha denominado o se ha dado límites, ¿no?, a estas estructuras en base primero a lo que sucede en el hígado del cerdo, que sí tiene unos tractos fibrosos que semejan hexágonos a lo que se ha llamado lobulillos portales. En estos lobulillos portales, la unidad anatómica o la unidad fisiológica de este lobulillo tiene un centro que es una vénula central, que es la vénula por donde deriva la sangre. Allá, esta, una vénula central, y periféricamente están los tractos portales, en la periferia de este lobulillo central. Posteriormente, el conocimiento de la fisiología y el conocimiento de las enfermedades derivó en el concepto de asilo. Y el asilo cambia la estructura geométrica, el centro ya no son las vénulas, sino son los tractos portales, y la periferia son los acinos y delimita tres zonas. Una zona número 1, que es cerca del espacio porta, que es por donde ingresa la sangre y que tiene mayor contenido de oxígeno, y una zona 3, que está cerca de la vénula terminal, que es la que tiene menos contenido de oxígeno. Entonces se delimitan estas zonas en el lobulillo 1, 2 y 3 en base a cómo va el gradiente de oxígeno. No solamente el oxígeno, sino también microscópicamente las características de los sinusoides, inclusive hasta el número de mitocondrias que pueden existir en cada célula va variando. Los hepatocitos en el lobulillo están dispuestos en láminas o en cordones, como que queramos verlo. Discurren así y de al lado van discurriendo los sinusoides hepáticos, que son capilares fenestrados, son capilares especializados con fenestras sin placa limitante. Entre el sinusoide y estos cordones de células de hepatocitos existen espacios. A este espacio se le ha llamado espacio de Lisset, y es el lugar donde se ubica una célula que es la célula estelar. Y entre célula, hepatocito y hepatocito existen los canalículos ganglionares. Entonces, la estructura del hepatocito, si ustedes lo ven a la microscopía electrónica, pues va a tener un retículo endoplasmático muy desarrollado, con gran cantidad de mitocondrias, dada la gran actividad enzimática que tiene, con gran cantidad de aparato de Golgi, dadas las proteínas que se producen. Entonces eso, digamos que estructuralmente se ve así,
que tiene que ver con las funciones. Y ya hemos hablado de eso. Y a partir de estas funciones podemos definir cuáles son las consecuencias de un mal funcionamiento de la célula hepática. Entonces, conociendo las funciones, sabemos qué es lo que pasa cuando el hígado no está funcionando. Entonces, vamos enumerando en cuanto a síntesis de proteínas. 90% de las proteínas plasmáticas son producidas en el hígado. De ellas, la más importante es la albúmina. Entonces, una característica primordial, importante de la evaluación hepática es el dosaje de albúmina. Una hipoglucemiia está en relación a una enfermedad hepática crónica. Las proteínas de la coagulación, ¿no? Entonces, sobre todo dependientes de vitamina K. Las proteínas del sistema de complemento, por lo tanto, tienen que ver con la función inmunológica. Lipoproteínas, por ejemplo, las de tipo ApoA1, tiene que ver con el metabolismo del colesterol o el transporte del colesterol de salud. Con la hemoglobina, que tiene que ver con el transporte de la hemoglobina. La celuloplasmina y las ferritinas, que tienen que ver con el transporte del cobre y del hierro. Síntesis de la urea a partir del amoníaco, que eso tiene que ver con los problemas de encefalopatía hepática, ¿no? Cuando hay un daño de la función hepática, no se sintetiza urea, se acumula amonio y eso genera encefalopatía hepática. Almacenamiento de glucógenos, glicéridos, vitaminas liposolubles, hierro, cobre, zinc, que derivan esta sobrecarga de hierro, por ejemplo, deriva de lo que es la hemocromatosis. Metabolismo y dispersión de tóxicos, ejemplo de las bilirrubinas que hemos mencionado que tienen que conjugarse, el alcohol, los medicamentos, síntesis de colesterol, la vía de la HMG-CoA sintetasa mitocondrial, que es la que genera el colesterol, síntesis de hormonas, ¿no? Como factores de crecimiento similares a la insulina, antioxidanógenos como proiectina, la deficiencia grave del funcionamiento del hígado de una cirrosis, entre otras cosas, genera trombocitopenia. Y en parte es explicado por qué no se produce trombopoietina. Inactivación de hormonas esteroides, estrógenos, testosterona, insulina, melatonina. Y eso deriva, por ejemplo, en el hiperestrogenismo de un paciente cirrótico. Los cirróticos tienen también hipogonadismo. Y la pigmentación debida a la melatonina. Secreción de bilirrubinas, sales biliares, fosfolípidos, colesterol, lecitina, ¿no? Que eso tiene que ver con la secreción de bilis y la función inmunológica, principalmente por el sistema de equipo. Lo que habíamos mencionado, que son la especialización de las membranas, ¿no? A través, en estas zonas del canalículo, la membrana tiene una especialización en la formación de transportadores. Estos transportadores son los que van a introducir hacia el canalículo, ya sea medicamentos, toxinas, bilirrubinas, etc. Y la estructura propia del hígado tridimensionalmente sería así. El sinusoide hepático, decíamos que son vasos especializados, capilares especializados, cuya característica principal son las fenestras que varían de tamaño. Y la función principal de las fenestras es que exista un mayor contacto entre la sangre, los elementos de la sangre con los hepatocitos. Entonces, los hepatocitos además tienen microvellosidades parecidas a las microvellosidades que existen en las células del intestino, que aumentan la superficie de contacto. La matriz intracelular está compuesta principalmente por colágeno tipo 4. Estas fenestras van a variar, ¿no?, de tamaño y sirven pues para ese contacto, por ejemplo, para que exista asociación entre el linfocito T y los hepatocitos. Cuando ocurre el proceso inflamatorio, estas células endoteliales se capilarizan, pierden estas fenestras, tienen una membrana basal y forma parte de las alteraciones vasculares de lo que va a generar la hipertensión. Dentro del espacio de Dice existen lo que se llaman las células esteladas o estrelladas, o células de hito, ¿no?, que son células encargadas del almacenamiento de vitamina A, además de la formación de colágeno.
Cuando ocurre un proceso inflamatorio, estas células se activan y se convierten en miofibroblastos. Entonces, la célula estelada activada se convierte en un miofibroblasto con la capacidad de, además de contraerse, tiene la capacidad de generar colágeno, que es el sustrato de la fibrosis que se produce en el hígado. Entonces, a partir de ese colágeno depositado, ocurre la fibrosis. Y las células de Kupffer son los macrófagos residentes en el hígado que se ubican dentro del sinusoide. Predominan en zonas periportales, ¿no? En la zona 1 hay un 43%, porque claro, tiene que estar en relación a la zona donde ingresan los antígenos. Sus funciones son las de fagocitosis de bacterias, glóbulos rojos, inmunocomplejos, endotoxinas. Cumple la función de presentadores de antígenos y además la secreción de diferentes citotoxinas que van a generar toda la cascada inflamatoria que va a derivar en los procesos inflamatorios del hígado. E inducen a las células esteladas a la formación de miofibroblastos. Las células PIC son linfocitos granulados intrasinusoidales. Pueden tener la función de natural killer. Y atacan sin mediación del complemento, ejerciendo acciones antivirales y antitumorales. El espacio corta, que lo mencionó su compañera, tiene pues una rama de la vena corta, una rama de la arteria hepática, el conductillo biliar, que estos son los colangiocitos que delimitan el conductillo, y vaso linfático, ¿no? Ese es el espacio corto. Y entre células, cordones celulares y cordones celulares, se forman a través de estos espacios, estas membranas especializadas discurren los canalículos biliares que van a drenar hacia los espacios cortos. De la secreción biliar, desde cada célula, se van disgregando a través de estos conductos hacia los conductos ya las vías propiamente intrahepáticas y extrahepáticas biliares. Entonces, la bilis es una secreción propia del hígado que en total en 24 horas se generan unos 600 mililitros de secreción, 500 propia de la propia producción de hepatocelular y 100 de la producción ductal. Los componentes de la bilis pueden ser colesterol, lecitina, ácidos grasos, sales biliares, inmunoglobulinas, lipidinas, electrolitos y carbonatos. Es una vía de excreción de fármacos. Y este proceso ocurre desde el canalículo, ocurre por las vías biliares y termina ¿dónde? ¿Dónde termina? Los conductos biliares. No es en la vecina. ¿Colédoco a dónde termina? En la polla abajo. Entonces, la obstrucción puede ocurrir por un tumor de la ampolla que se llama ampuloma. ¿Ya? O puede ocurrir microscópicamente por una inflamación en los espacios porta, por una enfermedad que se llama colangitis biliar primaria. O sea, puede ser la obstrucción al flujo de bilis, puede ocurrir por un proceso microscópico intrahepático o por procesos macroscópicos extrahepáticos. Un cálculo, por ejemplo. Un cálculo de la vesícula puede hilar a través de los conductos biliares, obstruir el colédoco y generar un proceso de obstrucción. Cuando la bilis no fluye, eso se llama colestasis. Entonces, colestasis es la interferencia o detención del flujo de bilis. Normalmente la bilis debe estar fluyendo. ¿Ya? Debe estar fluyendo por todo este sistema. Cuando se obstruye, entonces los productos de secreción de bilis van a comenzar a pasar en lugar de ir bueno, no es sin dibujo, pero en lugar de ir por el canalículo, estos productos están detenidos acá y ¿hacia dónde van a ir? Hacia el sinusoide, van a ir a la sangre y entonces se van a elevar en sangre estos elementos.
¿Qué elementos tiene la bilis que se pueden elevar en sangre? Bilirrubinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona se pone amarilla, ictericia. Parte de la colestasis es la ictericia. Luego se van a elevar sales biliares y eso genera prurito. Una de las características de la colestasis es el prurito y se supone que es por la acumulación de sales biliares. Entonces, estas sales biliares son producto del metabolismo del colesterol por hidroxilación. Las sales que se forman son las primarias, en el hígado son alcohólico y el desoxicólico, esto lo saben por bioquímica. Estas llegan hacia el intestino. Bueno, son excretadas, se tienen que excretar porque existen bombas en el canalículo. Si hubiera alguna enfermedad de estas bombas, pues estas sales se retendrían. Entonces pasan hacia el intestino y en el intestino son conjugados, pero son desconjugados y luego se forman los ácidos biliares secundarios de oxicólico y litocólico. El deoxicólico se absorbe casi en su totalidad y va a generar una circulación enterohepática, donde se reabsorbe en el hilo distal. Entonces, se formaron los sales biliares primarias, se formó el deoxicólico y ese deoxicólico se va a reabsorber y genera una circulación, se absorbe por el ilion, el ilion va a ir hacia el hígado y del hígado nuevamente se secreta por las vías biliares. Eso se llama circulación enterohepática, queda ahí como un pool de sales biliares para su reabsorción. El litocólico es secretado casi en su totalidad. Y una pequeña fracción se reabsorbe en el ilion y es convertido en un ácido terciario que es el uso deoxicólico. El uso deoxicólico tiene fines medicinales. Entonces, para lo que es los problemas de colestasis y también para lo que es los cálculos vesiculares, uno de los tratamientos es el ácido ursodeoxicólico. Entonces, se excreta por las vías biliares y se reabsorbe por el hígado, pasa por el sistema portal y regresa nuevamente por el intestino al sistema biliar. Funciones de la bilis, también lo conoce por bioquímica, emulsificación de grasas, mantener la solubilidad de los componentes propios de la bilis, ¿no? Principalmente la solubilidad de colesterol. ¿Qué pasa si se pierde la solubilidad en la bilis? ¿No? Entonces el colesterol comienza a precipitarse y a formar barro. Entonces un exceso de colesterol dentro de la bilis o un defecto de sales biliares dentro del sistema biliar es un condicionante para que comiencen a aparecer barro y se informen los cálculos de la vesícula. Facilitar la acción enzimática ya en el intestino, ¿no? De enzimas como lipasas, esteroides, permitir la absorción de vitaminas liposolubles. Entonces, si no tenemos una buena circulación enterohepática, si hay una obstrucción biliar y por lo tanto las sales biliares quedan retenidas por la obstrucción, estas vitaminas liposolubles no se absorben. Entonces va a haber, por ejemplo, problemas de deficiencia de vitamina D, ¿no? Y llevan a problemas de calcificación. Problemas con la absorción de la vitamina K que va a llevar a una prolongación del tiempo prolongado. Y eso forma parte de lo que sería un problema obstructivo biliar, un problema colestásico. La retención de sales biliares, colestasis, ocasiona como no se está llevando las sales biliares hacia el intestino, genera una mala absorción de grasas. Eso se llama, cuando no se absorben las grasas, ¿cómo se llama? Esteatorrea. ¿Qué significa? Que la grasa, como no se absorbe, sale con las heces como tal, como grasas. Y entonces la persona va a ver ahí gotas como de aceite en sus heces. O las heces flotando. Eso lo han visto en semiología. Cuando hay un problema en el hilo distal y en el colon en el cual las sales biliares no se absorben, estas sales biliares que no son absorbidas llegan hacia el intestino distal y generan un proceso inflamatorio, por decirlo así, y ocasiona un tipo de diarrea. Eso se llama diarrea colecítica. Nuevamente, funciones de la bilis, neutralización del ácido gástrico, una función
inmunoprotector a través de la inmunoglobulina A. Es la única vía de excreción de colesterol cuando hay problemas. Cuando hay una colestasis, ¿aumenta o disminuye el colesterol? La única vía de excreción del colesterol es la vía biliar. Y si la vía biliar está obstruida, el colesterol va a aumentar. Por lo tanto, las personas que tienen una de las características de la colangitis biliar primaria es el incremento de colesterol. Es una causa de hipercolesterolemia. ¿Cuál es el signo clínico en la piel de la hipercolesterolemia? Santelasmas. ¿Cómo son los santelasmas? A ver, ¿quién lo ha visto? Son unas manchas amarillas que aparecen alrededor generalmente de los ojos. Y bueno, la presión de metabolitos son fármacos. Y a este es para que la piense. Una mujer de 40 años acude por prurito, y le dije que prurito es una retención de sales biliares. Prurito persistente y pericia. Antecedente hipercolesterolemia. Ya hablamos que el colesterol tiene que ver con la secreción biliar. Se evidencia y te dicen el examen, ¿no? Te dicen glucosas, se ven santelasmas, hay marcas de rascado en la piel, en el abdomen no se palpan masas, tiene una hemoglobina de 13, la bilirrubina está en 3.2, a predominio directo 2.1, las transaminasas están en 100 la TGO, en 110 la TGP, la fosfatasa alcalina en 1400, o sea, una elevación casi de 10 veces. El colesterol está aumentado en 428, los triglicéridos en 687. Y en la ecografía, el hígado, la vesícula y vías biliares son normales. O sea, ¿para qué pedimos una ecografía en este contexto? Uno, dígame uno, levante la mano. Uno, levante la mano, primero levante la mano. Una obstrucción de vía biliar. Una obstrucción de vía biliar. ¿Alguien más? Ya. En general, aquí no se trata solo de cálculo, puede ser cualquier otra cosa. No, como estamos a ciegas, el cuadro lo que nos está diciendo es que ese cuadro clínico nos está diciendo de que hay un problema obstructivo biliar, un problema de colestasis. Y lo que queremos es ubicar dónde. Yo les dije, podría ser microscópico o podría ser algo macroscópico en las vías grandes. Entonces, lo que queremos ver es a través de imágenes que si la vía biliar está dilatada en algún punto. Si encontramos un punto de dilatación, podemos decir hay una obstrucción a este nivel. Por ejemplo, si encontramos un punto en que los conductos hepáticos ambos están dilatados y por abajo es normal, ¿qué significa? Probablemente hay un tumor en esa unión. Eso se llama tumor de Klatskin. Entonces, pero la vía para poder llegar a ese diagnóstico no va a ser con laboratorio. Laboratorio y el caso clínico nos están diciendo hay un problema obstructivo, hay un problema de una colestasis. Eso es lo que nos está diciendo el caso clínico. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar el punto donde está esa obstrucción. Y las imágenes nos sirven para eso. La ecografía nos sirve parcialmente. Y las imágenes más avanzadas, como la tomografía o la resonancia magnética, ya no sirven a más detalle. Esa resonancia magnética nos dice que las vías biliares son normales. Entonces, ¿dónde está el problema? Microscópico. Intrahepático. Entonces, esta es una vía biliar normal, una imagen por resonancia. Esta es la vía biliar que no está dilatada, esta es la vesícula. Este es el conducto de Wilson. Y no hay dilatación, no hay obstrucción. No hay un cálculo, no hay una imagen de un tumor que esté generando todo este proceso. Entonces el proceso está a nivel de los espacios porta. Hay un proceso inflamatorio. Células inflamatorias en todo este espacio porta. Esto es una colangitis biliar primaria. ¿Ya? Preguntas. Aquí termina la primera clase. Doctor, el siglo pasado me había tocado una paciente en el hospital que tenía antecedentes de lupus y con artritis biliar primaria.
Bueno, leyendo un poco, vi que para el diagnóstico de laboratorio no solamente hay imágenes, sino leí que se veía también el ANA. A ver, muchachos, el ejemplo es solamente referencial. La idea no es que en este momento se conviertan expertos en conagitis biliar primaria. La idea es, el concepto es, ¿qué tengo que hacer yo? Distinguir primero, ¿es un problema hepatocelular o es un problema colestásico? Si el problema es hepatocelular, ¿es de vías biliares intrahepáticas o extrahepáticas? ¿Es un problema intrahepático o extrahepático? Hasta ahí vamos. Hasta ahí es donde nos toca en este momento. Entonces, echamos de mano una metodología. ¿Cuál es la metodología? Nuestra clínica, nuestra bioquímica y las imágenes. Ahora, si entramos en el tema que nos dice el compañero, ¿cómo es el diagnóstico de colegitis biliar primaria? Pues no necesariamente se tiene que llegar a una biopsia, ¿no? El diagnóstico se puede establecer en base a clínica, en base a imágenes por descarte y en base a marcadores. Y lo que tenemos son marcadores de autoinmunidad, que son los anticuerpos antimitocondriales, y marcadores de inmunoglobulina, ¿no? Que es la inmunoglobulina M, si no me equivoco, que esté elevado. Entonces, ¿se puede llegar al diagnóstico sin biopsia? Sí, se puede establecer el tratamiento, pero en otras situaciones sí se requiere de una biopsia. ¿Ya? Ese es el concepto. Aquí solamente estamos viendo conceptos, no estamos viendo todavía patología. Entonces, la idea es conceptos, nada más que conceptos. Bien, pasamos al siguiente. ¿Alguna otra duda? Son de otro origen, ya no por colesterol. ¿Y cuáles son estos cálculos pigmentados? Son principalmente por bilirrubinatos. Ya, entonces, ¿cuáles son las? Una de las causas es la hemólisis. Ante una mayor oferta de bilirrubinas, hay un acúmulo de bilirrubinas dentro de la vía biliar y es un factor de riesgo para estos cálculos. Y la otra causa son la desconjugación de las bilirrubinas intrabiliar por bacterias, ¿ya? Y esto genera cálculos a partir de bilirrubinas dentro de la vía biliar. Entonces, a esto se le llaman cálculos o coledocolitiasis primaria, para diferenciarla de una coledocolitiasis secundaria, que es la derivada de los cálculos de la vesícula biliar. Pero eso lo vamos a ver después. Otra curiosidad. ¿De dónde palabra? Ya lo vieron ya. ¿De dónde deriva la palabra hígado? Resulta que había un plato en Egipto que me parece que es algo parecido al paté, no estoy seguro. Entonces, a los animalitos estos los engordaban, les daban de comer y particularmente parece que les daban hijo. Entonces, el plato se llamaba una palabra que significa el plato tal de tal animal que está alimentado con higo. Esto pasa a Grecia, pasa a Roma, se latiniza la palabra y el plato termina siendo el nombre latinizado de higo, del plato. Entonces se confunde el plato con el nombre de lo que estaba representando. Es como decir la causa limeña. La causa tenía que ver con la causa de la guerra, ¿no? Termina cambiando el nombre del plato. Bueno, la cuestión es de que terminó llamándose a ese plato de hígado, se le terminó llamando con el nombre de higo, y por sus raíces latinas. Y eso es en francés, es en español y es en portugués. ¿Quién habla portugués? ¿Cómo se dice en portugués? Fígado, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la misma raíz latina. Bueno, eso como curiosidad.
La idea de esta clase es tener una imagen ampliada o una perspectiva de lo que pasa en el hígado. Las enfermedades del hígado son diversas, son variadas y dependen del momento y de la evolución. Entonces, el hígado se puede enfermar de diferentes maneras de acuerdo a esto. Pueden ser enfermedades difusas que afectan todo el hígado, pueden ser enfermedades focales. Dentro de las enfermedades focales tenemos aquellas que son benignas, principalmente los quistes, que pueden ser simples o pueden ser parasitarios, o pueden ser enfermedades sólidas, benignas, que son principalmente los hemangiomas. A propósito, a los hemangiomas se les llaman también, tienen un nombre como hallazgoma, una cosa así, ¿no? Es decir, no dan ningún tipo de síntoma, no tienen ninguna repercusión y por lo tanto no tienen ningún tipo de tratamiento. Entonces, es simplemente un hallazgo. Y dentro de las focales malignas tenemos aquellas que son primarias del hígado y las que son secundarias de otros órganos. Las primarias, principalmente el derivado del estirpe del hepatocito, que es el carcinoma hepatocelular, que por lo general es consecuencia de una cirrosis hepática. A ver, ese es un concepto que tienen que tenerlo. La mayoría de carcinomas hepatocelulares son consecuencia de cirrosis. ¿Puede haber carcinoma hepatocelular sin cirrosis? Sí, pero no es lo más frecuente. Por lo general, por lo común, en la evolución de una enfermedad hepática crónica que lleva a la cirrosis, la consecuencia en algunos de ellos va a ser el carcinoma hepatocelular. Los otros son los colangiocarcinomas derivados de las células epiteliales de las vías biliares y en los bebés los hepatoblastomas. Y las secundarias son todas las metástasis que pueden asentar en el hígado. Dentro de las enfermedades hepáticas difusas tenemos las que son por acúmulo de grasas, las esteatosis, las inflamatorias, las hepatitis. De estas pueden derivar cambios de fibrosis. Habíamos hablado de la activación de la célula estelada y el depósito del colágeno. Y la guía final de todos estos procesos, si el proceso se prolonga, si se vuelve un proceso crónico, cada una de estas puede llevar a la cirrosis. Hay que además mencionar las hemocromatosis, que son enfermedades por depósito de hierro, la enfermedad de Wilson por depósito de cobre, las glucogenosis y las enfermedades vasculares, tales como el Buchiari, la obstrucción venosa portal y la escleromatosis. Entonces, estas esteatosis, hepatitis y colestasis pueden ser enfermedades autolimitadas. Una hepatitis viral puede ser una enfermedad que curse unas semanas y luego se autolimita. Entonces no da ningún tipo de consecuencia. Sin embargo, puede ocurrir de que el proceso se prolongue y lleve a una enfermedad crónica. Y esa enfermedad crónica puede llevar a la cirrosis y al carcinoma hepatocelular. La esteatosis está definida como un proceso que aumenta el depósito de grasas lípidos, especialmente triglicéridos, dentro de los hepatocitos. Se habla de más de un 5% de hepatocitos. Y que puede o no llevar a cambios en el funcionamiento o sobre la fisiología del hepatocito. Existen dos tipos principalmente, las macrovesiculares y las microvesiculares. No hay un marcador serológico, no es como las transaminasas que nos marcan inflamación hepatocelular. No podemos detectarla por ahí, pero sí podemos detectarla por imágenes. En la ecografía lo que se observa es que el hígado está hiperecogénico. Si ustedes ven, ese hígado está al lado del riñón, y el riñón se ve un poco oscuro y el hígado se ve un poco claro. Normalmente en ecografía tienen la misma ecogenicidad, tanto el hígado como el riñón. Entonces, este aumento que es subjetivo, ¿no? Uno lo puede ver más o menos. Aquí claramente todos vemos lo mismo, pero cuando hay matices menores puede haber cierta variabilidad individual.
El punto es de que ahí claramente el hígado es más claro que el riñón y por lo tanto se sospecha de una esteatosis hepática. En la tomografía, por el contrario, el hígado se ve más oscuro. La grasa en la tomografía es hipodensa. Entonces el hígado se va volviendo hipodenso. Se puede medir por unidades Canfield y se puede determinar la esteatosis a través de tomografía haciendo estas medidas. Y en resonancia magnética lo que se ve que es hiperintenso en T1. ¿Cuáles son las causas de esteatosis? Obviamente todo lo que tenga que ver con un aumento de grasa dentro del cuerpo, por ejemplo la obesidad. Pero también tiene que ver el consumo de alcohol, los problemas tienen que ver todo con el síndrome metabólico, o sea, diabetes, hipertensión, hipertensión arterial, etc. El consumo de medicamentos, ¿no? Los corticoides, por ejemplo, las hormonas esteroides. El síndrome de Reye genera un tipo de esteatosis que es microvesicular. El síndrome de Reye es una hepatopatía aguda ocasionada por el uso de aspirina en infantes y que causa un daño hepático agudo grave. Aquí en esta tomografía se ve el hígado, esta zona se ve hipodensas. Y eso nos sirve para ver que no siempre la esteatosis es completamente difusa, ¿no? Hay zonas que están respetadas. O sea que esto sería un área normal y esto sería un área esteatosa. A la izquierda, un hígado normal y a la derecha, un hígado esteatoso. Se puede ver claramente las características. Entonces, la estetosis puede ser microvesicular, pequeñas microvesículas, dentro del hepatocito puede ser macrovesicular. Son gotas grandes que ocupan casi todo el hepatocito. Entonces, dentro de las macrovesiculares tenemos enfermedades grasas no alcohólicas, las derivadas por diabetes, obesidad, etc. Enfermedades por beta lipoproteinemia. Puede ser por desnutrición, por nutrición parenteral, por cirugía bariátrica puede desencadenarse estetosis. Por consumo de fármacos, se había mencionado, por consumo de alcohol. Y la hepatitis C, en especial el genotipo 3, puede generar estetosis, lo mismo que la enfermedad de Wilson. En caso de estetosis microvesicular, por errores del metabolismo, por el consumo de medicamentos, ya hemos dicho el síndrome de Reye, y también el síndrome de HELP en embarazada. En cuanto a hepatitis, se refiere pues a procesos inflamatorios dentro del parénquima hepático, ¿no? Las células inflamatorias pueden ser polimorfonucleares, pueden ser linfocitos, etc., que determinan cambios en la estructura, pueden generar necrosis. No siempre dan síntomas, no siempre una hepatitis es sintomática. Lo mismo que la estetosis no da síntomas. Y la hepatitis puede o no dar síntomas. ¿Cuándo va a dar síntomas? Cuando el proceso es severo, ¿no? La hepatitis genera síntomas como náuseas, dolor abdominal, ictericia, vómitos. Entonces, un contexto agudo puede generar síntomas de hepatitis. Pero puede ocurrir de que ocurra una inflamación leve y el proceso sea silente. Por eso es que muchas personas han tenido infecciones por virus de hepatitis B, por virus de hepatitis B o de hepatitis A, y no se han enterado. Solamente se pueden enterar a través de las pruebas de laboratorio. El marcador sí de la inflamación va a ser las transaminasas TGO y TGP. Y hay que tener en cuenta que cuando generalmente aquí el proceso inflamatorio es desencadenado por el mismo sistema inmunológico. Entonces, en su intento del sistema inmunológico de eliminar una noxa que está dentro del hepatocito, lleva a este daño que cuando es muy severo puede llevar a la enfermedad hepática aguda o fulminante del hígado. Entonces, es como el COVID, ¿no?
el proceso inflamatorio podía ser tan severo que podía dañar todo el pulmón, pero era el proceso inflamatorio mismo, más que el mismo virus. En algún punto, de repente ustedes lo han visto. Algo parecido. Por ejemplo, el virus de hepatitis A no es citotóxico en sí mismo, no genera daño. Entonces, el virus de hepatitis A entra en el hepatocito, cumple su ciclo, se elimina y vuelve a reproducirse. Y digamos, es expuesto por los hepatocitos al sistema inmunológico, ¿no? Células de Kupffer, linfocitos, cascada inflamatoria y todo eso. Y entonces, si el daño es moderado, si la respuesta inflamatoria es moderada, van a eliminar todos los virus y la enfermedad luego entra en un proceso de remodelación y de antiinflamación y se elimina el proceso. Pero si el proceso es muy severo, puede llevar a una falla hepática fulminante, puede llevar a la muerte por una inflamación aguda. Por el contrario, si el daño no es muy severo, pero no logra eliminar la noxa, va a tener una inflamación persistente, permanente. Y esa inflamación persistente es la que puede llevar a la cirrosis. ¿Qué pueden causar hepatitis agudas? Los virus de tipo A, B, C, D, E. Con la contingencia de que la hepatitis C no suele dar síntomas en el etapa aguda. Virus que no son hepatotrópicos pueden tener su componente hepático, por ejemplo, Epstein-Barr, citomegalovirus, enterovirus. Puede tener una persona con mononucleosis infecciosa, pero que de repente hace elevación de transaminases en glicia. Fármacos como paracetamol, como tuberculostáticos, como la isoniazida, por ejemplo, pueden elevar las transaminases, ¿no? Y generar una hepatitis aguda por fármacos. Metabólicas como el hipertiroidismo, enfermedades autoinmunes, así como hay colangitis autoinmunes, hay hepatitis autoinmunes, y ahí sí el marcador es los anticuerpos antinucleares. Asociadas al embarazo, como el síndrome de Gerd, o también en el hígado graso agudo del embarazo. Entonces, ¿qué pasa en una hepatitis aguda tipo A? El virus está dentro de los hepatocitos, comienza a generar una respuesta inflamatoria y comienza esta respuesta inflamatoria que comienza a generar elevación de las transaminasas, lo que lleva a un periodo de ictericia, ¿no? Finalmente el cuerpo elimina los virus y desaparece el virus de la sangre, por lo tanto desaparece la respuesta inflamatoria y los componentes de anticuerpos van a estar presentes desde el inicio. La diferencia la marca el IgM, que está presente en el periodo agudo, y el IgG está presente desde el inicio, ¿ya? Pero en el periodo ya, acá no hablamos de cronicidad, sino hablamos en un periodo prolongado de tiempo desaparece el IgM y nos diferencia de una infección actual de la pasada. Entonces, en una hepatitis B aguda, los marcadores van a ser el antígeno de superficie y la presencia de un core IgM positivo. Con el tiempo, si esta persona en el periodo agudo se cura, lo que va a pasar es de que van a desaparecer los antígenos de superficie, el sistema inmunológico elimina los virus y entonces comienza a aparecer un anticuerpo protector que es el antivirus. Y eso determina que este paciente se curó. Ese puede ser el curso de una enfermedad por hepatitis B. Pero podría ocurrir otro curso en el cual el virus no se elimina y permanece en la superficie del por vida. Entonces, esto sería a partir de la semana o de los 6 meses, ¿no? Entraría este paciente pasar a una etapa crónica de su enfermedad. En tanto que, o sea, este sería un caso de un paciente que fue agudo, no se curó y pasó a su etapa crónica. Y este sería el caso de un paciente que fue agudo, que logró eliminar el virus y ya no pasó a una etapa crónica porque simplemente erradicó el virus. ¿Qué cosa es la falla hepática fulminante? Es un síndrome clínico que resulta de un daño agudo, severo del hígado, caracterizado por dos cosas principalmente: la prolongación de los tiempos de coagulación
principalmente el INR, mayor de 1.5 y encefalopatía hepática. Estos son dos marcadores de daño de la función hepática, daño severo de la función hepática. Y esto tiene su importancia en que estas personas, el hígado, en este contexto de semanas, puede ser 6, 8 semanas, de inicio de enfermedad en la cual aparecen estos trastornos, significa que el hígado está tan severamente dañado que no se va a recuperar. Y eso va a significar la muerte de esta persona muy probablemente. Entonces, estas personas que tienen falla hepática fulminante son candidatos a trasplante hepático de urgencia. Son los que entran a lista de espera, digamos, de último momento. De las colestasis ya habíamos hablado, que se refiere a la absorción del flujo de bilis. Los marcadores serológicos son el incremento de la fosfatasa y la gamma-glutamina. Los marcadores clínicos son la presencia de prurito, la aparición de santelasmas, el incremento de colesterol. Las colestasis pueden ser intra o extrahepáticas. Las causas pueden ser autoinmunes, por ejemplo la colangitis interprimaria, pueden ser inducidas por el embarazo, pueden ser consecuencias de medicamentos, puede ser por obstrucción de las vías biliares por parásitos, puede ser por obstrucción por cálculos, por tumores, o puede ser diatogénicas. Aquí, ¿dónde está la obstrucción? Acá, ¿no? Esta es una vesícula llena de cálculos. ¿Ya? Acá está esto debe ser su cístico. Y este es el colédoco dilatado. Acá hay un cálculo que está dilatando la vía biliar. Entonces, así como obstruye este cálculo, puede ser un tumor. Entonces, las colestasis pueden ser a nivel intrahepático o pueden ser extrahepático. Finalmente, cirrosis, que son el producto de depósito. La fibrosis es el depósito de colágeno en los espacios extracelulares, a partir de que las células esteladas han sido activadas, ¿no? por procesos inflamatorios. Entonces, las células esteladas se activan y se convierten en miofibroblastos. Entonces, la célula estelada se activa, se convierte en miofibroblasto y comienza a generar depósito de colágeno, fibrosis, y eso es lo que lleva a la cirrosis, es un componente. Para poder graduar el proceso de depósito de fibrosis, existe una escala anatomopatológica que es la escala de Metamil, que va desde el F0 al F4. F0, ausencia de fibrosis, F1, fibrosis leve, F2, fibrosis moderada, F3, severa, y F4, propiamente cirrosis. Lo que caracteriza a la fibrosis, a la cirrosis, es estos centros fibrosos que van de espacio a espacio propiamente, y la aparición de estas bolitas que se llaman, ¿estas bolitas cómo se llaman? Nódulos de regeneración. Aquí los hepatocitos dejan de tener esa estructura de láminas de una sola célula, comienzan a convertirse de láminas de 3, 4 3 o 4 células, y adoptan esta forma de, que es la forma del ácido, y tiene esta forma de esferoide, ¿no? Y estos son los nódulos de regeneración. Y eso lleva como consecuencia la hipertensión portal y el carcinoma hepatocelular. Parecido a lo del caso anterior, un hígado con un borde irregular, bordes redondeados, una disminución del parénquima hepático. En la ecografía se ve el parénquima irregular, no se ve homogéneo. Entonces, para complementar, vemos los exámenes de laboratorio. Las transaminasas son indicadores de inflamación o necrosis. Lo normal es que exista una relación entre TGO y TTP de 0.8. Cuando ese TGO, esa relación es mayor de 2, sugiere una inflamación por alcohol. Cuando es solo mayor de 1, sugiere que sea cirrosis. Sugiere, no es diagnóstico. La elevación de ambas transaminasas por encima de la TGP, acá estamos hablando de TGP,
de más de 10 veces su valor máximo normal sugiere una muerte celular extensa, y eso puede ser con tóxicos, con virus o con isquemia. Entonces, hepatitis virales, por ejemplo, hepatitis A, suelen tener elevaciones por encima de 10 veces su valor normal. Cuando la persistencia de transaminasas es mayor de 6 meses, hablamos de hepatitis crónica. Y hay que tener en cuenta que en la cirrosis, los procesos inflamatorios pueden ser ondulantes. Entonces, en el momento en que veamos un paciente con cirrosis, no necesariamente el proceso está activo y puede que las transaminasas sean normales. O sea, conclusión, las transaminasas normales no descartan en un paciente que tenga cirrosis. El contexto nos va a decir si tiene cirrosis. Las transaminasas solamente nos están diciendo que en un determinado momento un paciente tiene inflamación. Y como hemos visto, en la evolución de un paciente puede ocurrir momentos de inflamación y momentos de quietud. No es un proceso que sea permanente la inflamación. Fosfatasa calina y gamma-glutamil son marcadores de colestasis. Se le llaman enzimas analimolares porque se presentan principalmente en la membrana canalicular. Son indicadores de colestasis, pero no discriminan si la colestasis es intra o extrahepática. Pueden elevarse también las hepatitis virales. Sí, está bien. Entre la fosfatasa calina y la gamma-glutamil, la fosfatasa calina además tiene un origen óseo. Y a veces queda la duda si cuando tenemos una fosfatasa calina elevada es propia del hígado o es extrahepática. Entonces, la gamma-glutamil nos puede ayudar a diferenciar si el origen de esta elevación de fosfatasa calina es hepática. Entonces, si ambas están elevadas, probablemente el origen es óseo. Perdón, es hepático, si ambas están elevadas. ¿Qué pasa a un niño de 12 años, 13 años, que tiene una fosfatasa calina en 1000? Y el valor en un adulto normal es de 160. ¿Está bien o está mal este niño? Está en crecimiento. ¿Qué dijo? ¿Qué hablas tú? Deja a tus compañeros que también lo digo. Sí, es cierto. Como la fosfatasa calina es ósea, los niños en edad de crecimiento tienen la fosfatasa calina aparentemente alta, no es alta, es normal para su edad. Lo que tienen que hacer es buscar el valor de referencia para su edad. En cuanto a las bilirrubinas, estas son normales hasta 1.1. Tienen dos componentes, la no conjugada y la conjugada. Obviamente que como se produce es bilirrubina no conjugada y la que se secreta es la conjugada, entonces lo que va a haber más es bilirrubina no conjugada. Normalmente hay más. Entonces, normalmente en promedio bilirrubina indirecta es de 0.8 y indirecta es de 0.3. Ahora, si la bilirrubina está más de 1.1, no necesariamente hay ictericia, pero sí está elevada. Entonces, para decir que una persona tiene ictericia o para anotarla, para que lo podamos ver de uno está amarillo, la bilirrubina total debe ser más allá de 3. O sea, con 3 ya todos vemos ictericia. Es decir, va a haber momentos en que la bilirrubina no está tan elevada, que algunos, así como les decía con lo de la ecografía, algunas personas dirán, a mí me parece más claro, a mí no. Pueden haber cosas que son subjetivas. Y cuando uno ve a un paciente con ictericia, pues, algunos pueden decir, me parece que está amarillo, otros pueden decir no. Puede haber una pequeña variación en cuanto a observador. Pero va a haber momentos en que está tan amarillo, porque la bilirrubina está tan alta, que nadie se va a confundir. El punto es, ¿a partir de cuándo comienza a aparecer la ictericia? A partir de 3. A partir de la bilirrubina 3 ya uno comienza a notarlo, ya uno comienza a hacer el dilema. Pero entre 1.2 y 3 o entre 1.2 y 2.5 está elevada, pero no podemos ver la ictericia porque no llega a que nosotros lo podamos notar. Entonces a eso le llamamos hiperbilirrubinemia subclínica, o sea, está elevada la bilirrubina, no es normal.
pero no llega al punto en que la podamos distinguir. Como habíamos dicho, el hígado produce proteínas de la coagulación y por lo tanto los tiempos de protonina pueden estar prolongados. Entonces, el TP o el INR mide la síntesis de proteínas de la coagulación asociadas a la vitamina K y se va a elevar cuando la vía biliar está obstruida o por daño hepático, una cirrosis cuando no hay un buen funcionamiento hepático. O sea, puede ser por dos cosas, o porque no hay circulación enterohepática, de lo que hemos hablado hace un momento, de vitamina K o de sales biliares. Eso puede hacer que se le dé la vitamina K. En esas circunstancias, le damos vitamina K al paciente y el tiempo de protonina mejora. Pero si es que es un hígado y ya no da para más, no tiene la cantidad suficiente de hepatocitos para producir proteínas de coagulación, por más que le demos vitamina K, no va a elevar el tiempo de protonina, no se va a normalizar el INR. Entonces, esas son las dos circunstancias. Sí, dime. Con cirrosis ya diagnosticada, ¿cuánto tiempo de vida aproximadamente? Depende, porque si es una cirrosis no complicada, puede tener una expectativa de 10 años. Si es una cirrosis complicada, puede tener una sobrevida de 2 años. Depende. Ahora, a propósito de eso, no le den sentencia de muerte a sus pacientes, ¿ya? Porque lo clásico es ¿cuánto tiempo de vida le queda? Jamás digan tanto tiempo de vida tiene. Eso nadie lo sabe. Solamente Dios sabe cuándo nos vamos, nada más. Nadie más sabe. Así que no den sentencias de muerte a nadie. ¿Okay? Albúmina, vida media de 21 días. Podemos hablar de promedios. En promedio, con familiar, podemos hablar de promedios. En promedio ocurre esto, pero la verdad es que quién sabe. Porque el chiste de la televisión es, me han dado 24 horas de vida. Me quedan 24 horas, ¿qué puedo hacer? Eso es un chiste, pues eso no es correcto. En la cirrosis la albuminemia refleja una menor síntesis, puede ser secuestro en el tercer espacio y puede haber un efecto dilucional. Como hay una absorción en el cirrótico de agua sola, entonces los componentes de la sangre están hemodiluidos, introducidos en la luz. Entonces, parte de la hipoalbuminemia de un cirrótico tiene que ver con este efecto dilucional. Hay que diferenciarla de otros casos de hipoalbuminemia como los síndromes nefróticos, estados catabólicos. La misma cirrosis produce un hipercatabolismo. Los cirróticos tienen sarcopenia, sus músculos están reducidos. Son personas muy venidas a menos. Quemaduras, enteropatías, perdedoras de proteínas, desnutriciones severas, todos esos son casos de hipoalbuminemia. Y las gamma-globulinas se incrementan, existe un estado de hipergamma-globulinemia, que se debe a un aumento de la estimulación antigénica sobre el sistema inmunológico, producto del daño hepático. Eso hace que se incrementen las inmunoglobulinas. Entonces, ¿cuánto es lo normal de la albúmina en una persona normal? ¿Cuánto es la albúmina normal? Buena pregunta. Alguien dígalo, léalo, búsquelo. ¿Cuánto es la albúmina normal? Tienen sus smartphones. 3.5 a 5.5. Ya, más de 3.5. ¿Cuánto es la globulina en sangre normal? ¿Cuánto se suman las globulinas en sangre normal? De 2 a 3.5 gramos por decilitro. Ya, menos de 3.5. Por lo regular, la albúmina es mayor que las globulinas. Eso es lo normal. Entonces, si hacemos un cociente de albúmina sobre globulinas, será mayor a 1. En el cirrótico, por las condiciones que hemos dicho, la albúmina comienza a disminuir y las globulinas a aumentar, a subir. ¿Ya? No es porque el hígado produzca más globulinas, es el sistema inmunológico que produce más inmunoglobulinas.
el estado de deficiencia inmunológica de ese hígado cirrótico hace que se sobreestimule el sistema de células B y comiencen a producir más anticuerpos. Entonces se elevan las inmunoglobulinas. Entonces en un cirrótico la albúmina baja y las globulinas suben. Entonces el cociente de albúmina sobre globulinas es Menos. Menor. menos aún. Estos son los destructores. ¿Han usado identificadores de llamadas? Desde que uso identificadores de llamadas me llaman los destructores. Un montón de cosas, no contesto. Y también tenemos que tener como referencia que en las hepatitis autoinmunes se eleva la inmunoglobulina G y en la colangitis biliar primaria, antes llamada cirrosis biliar primaria, se eleva la inmunoglobulina G. Y por último, las plaquetas, podemos usarlo como un marcador de hipertensión portal. ¿Por qué? Porque la hipertensión portal hace que crezca el vaso comienza a aumentar en sus funciones, comienza a secuestrar elementos dentro de las plaquetas. Y hay una marcada asociación estadística entre el nivel de plaquetas y la aparición de hipertensión portal. Entonces, con menos de 150.000 plaquetas, en el contexto de una persona que tiene enfermedad hepática crónica, con menos de 150.000 plaquetas, es muy probable que esta persona tenga hipertensión portal. Entonces, en el contexto de un paciente con enfermedad hepática, además de las transaminasas, de la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamina, de las bilirrubinas, pedimos el INR, pedimos las plaquetas, pedimos albúminas y globulinas. Todo esto ya nos da un contexto más claro de lo que está pasando en el paciente. Bueno, me tengo que ir el día de hoy, hoy día lo dejo acá. No sé si tienen alguna pregunta. Ya, la próxima clase es el jueves, ¿no? Sí. Clase en la mañana. Sí. Solo la luz. El jueves a las 9:20, a las 6:20, 9:20. Ahí ven, ya, entonces el jueves nos vemos. ¿Tienen alguna pregunta? Plasmodión. Bueno, médico 20-25. Si no hay pregunta, nos vemos. Adiós. Quiero tener Oye.